Entonces, vamos a tratar de ver algunos casos clínicos. Son pocos de los que traje. eh, y en la parte del abordaje de lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ahorita haciendo una recopilación de la historia de la nutrición enteral. Pero ¿por qué hacemos la recopilación de la historia? Porque sabemos que a partir desde 1910, 1918, que ya se empezaron a crear las vías de acceso de nutrición enteral, se empezaron a modificar también todas las fórmulas. Empezó a haber ya fórmulas hechas a base de péptidos, ya se empezó a investigar el omega 3, se empezaron a hacer fórmulas más digeridas, se empezaron a hacer fórmulas ya elementales, empezó a evolucionar mucho esta parte de la nutrición enteral y sobre todo ya en los componentes de cada fórmula, ya hay fórmulas especializadas, como lo vamos a ver en un rato más, y toda esta evolución nos ha llevado a que se ha hecho mucho más complejo este aporte nutricional. Aparentemente no, no es tan complicado, digamos de alguna manera, pero cuando ya administramos alguna forma de alimentación enteral, se complican un poquito las cosas. Porque en el paciente con alguna patología o alguna enfermedad, no sabemos realmente la producción de enzimas, la motilidad intestinal, la atrofia de las microbias intestinales y cómo vaya a reaccionar la fórmula, aunque la fórmula específicamente viene diseñada para una situación especial, muchas de las veces pues realmente nos juega una mala práctica, ¿no? Entonces, desde el antiguo Egipto, desde que se empezaron a utilizar los primeros alimentos molidos, ya sea leche, caldo, whisky, se empezaron a triturar y se empezaron a administrar vía rectal. Obviamente, en esta práctica fallecieron muchos pacientes. Posteriormente, a partir de 1910, como comentaba hace rato, hicieron las primeras, o se empezaron a crear las primeras sondas de alimentación integral, ¿vale? Y ya como va pasando el tiempo, empezaron a hacer ya las fórmulas ya definidas para situaciones especiales, y esto nos va a llevar a un aporte mucho más importante de algunas formas. Afortunadamente en todo el mundo ya se está utilizando más la terapia nutricional, principalmente la nutrición enteral. Ya hay más equipos multidisciplinarios en la parte de los hospitales. En la parte privada todavía hay que pelear un poquito con las aseguradoras porque algunas o la mayoría todavía no cubre el aporte tanto enteral como parenteral, o la parte clínica de la nutrición clínica en los pacientes con algunas aseguradoras. Entonces hay que trabajar mucho también en esa parte. Pero afortunadamente ya los accesos enterales, ya las fórmulas que ya existen muchísimas, ya se están empezando a utilizar cada vez más. Y se espera que a partir del 2027 ya existan aún más fórmulas, mucho más definidas, fórmulas con mucha mejor accesibilidad intestinal, y que bueno, esto nos va a llevar a múltiples beneficios como los conocemos todos nosotros, ¿no? Menor atrofia de las microbiales intestinales, ahorro de nitrógeno, disminución de la translocación bacteriana, y que básicamente, o desafortunadamente, hay un aumento en las enfermedades crónico-degenerativas, hay un aumento exponencial también en los pacientes oncológicos, el paciente geriátrico también, y toda esta parte de la sarcopenia nos ha llevado a utilizar también fórmulas ya definidas para estas situaciones, pacientes en terapia intensiva, pacientes quirúrgicos, pacientes en cuidados en casa, el home care enteral, los pacientes oncológicos, y básicamente todo tipo de pacientes hospitalarios sí o sí en algún momento va a llevar o va a necesitar una nutrición enteral o una terapia nutricional muy específica y dirigida a la situación del paciente. ¿Cuáles serían como los pacientes que más se van a beneficiar? Pacientes oncológicos, pacientes quirúrgicos, pacientes neurocríticos, pacientes en terapia intensiva, pacientes en medicina interna, pacientes con encefalopatía, falla hepática, falla renal. Todas las patologías crónicas tienen un contexto inflamatorio, todas, el paciente diabético complicado, el paciente con hipertensión arterial, el paciente con falla renal, toda esa inflamación de mayor o menor grado, pues lo va a llevar a un desgaste. Y este desgaste, pues va a requerir un apoyo extra de alimentación, ya sea proteínas, vitaminas, algún oligoelemento especial, algún módulo de algún nutriente específico,
pero para eso habría que hacer o tendríamos que hacer una evaluación exhaustiva nutricional y muy puntual para saber realmente qué es lo que va a necesitar nuestro paciente. Pero en algún momento, o todos en algún momento, vamos a llegar a necesitar algún suplemento, algún complemento alimenticio. ¿Y cómo lo definen o cómo se define básicamente Aspen? La parte de las fórmulas completas, bueno, contienen la cantidad de nutrientes suficientes para poder nutrir al paciente, ¿no? La parte de los suplementos son aquellos que suplen uno o más nutrientes, ¿no? De eso va a depender de que nosotros adaptemos esta fórmula al paciente. Y bueno, todos estos productos de alimentación enteral están diseñados y están hechos específicamente para, para nutrir al paciente y sí o sí debe ser bajo supervisión médica o bajo supervisión del especialista en nutrición, ¿vale? ¿Por qué? Porque como todo medicamento especializado o nutrición especializada puede tener complicaciones, tanto renales, hepáticas, de la glucosa, ¿no? Y entonces estas complicaciones pues pueden llevar a que el paciente, la recuperación sea mucho más lenta o la recuperación sea mucho más torpe. Y de una manera un poquito resumida, por los tipos de fórmulas que tenemos de alimentación enteral, las fórmulas poliméricas, hablamos de osmolaridad, 300 miliosmoles por litro, densidad calórica que puede ir de 0.9 a 1.2 kilocalorías por mililitro, las proteínas son homoproteicas, los carbohidratos están hechos de maltodextrinas, casi el 90 o 99.9% de las fórmulas enterales, la cantidad de carbohidratos viene en forma de maltodextrinas, algunas tienen sacarosa como fórmulas para dar un poquito más de sabor. Y los lípidos básicamente vienen en triglicéridos de cadena larga y TSM, triglicéridos de cadena media. Algunas tienen un porcentaje mayor de TSM, un porcentaje mayor de TSL, pero eso va a depender ya mucho de la marca. Tenemos fórmulas polimédicas estándar con fibra, que básicamente tienen fibra dietética, tanto soluble como insoluble. Algunas y las más actuales tienen más fibra soluble, que hace un poquito más de goma, pectina, para que el paciente pueda tener una mejor evacuación. Existen fórmulas polimédicas concentradas en energía, ¿vale? Son más osmolares, tienen una carga osmolar mayor, 400 a 700 miliosmoles, una densidad calórica de puede 1.5 a 2 kilocalorías por mililitro, y por la alta cantidad de energía o la densidad calórica, pues van a tener una carga renal mayor, ¿no? Va a haber una pérdida un poquito de agua y principalmente sodio, y las fórmulas vienen a partir de proteínas de alto valor biológico, algunas vienen como caseína, y también ya se empieza a hablar de unas proteínas mixtas, tanto caseína como soya, proteína animal como proteína vegetal, y ha dado buenos resultados también. Viene con maltodextrinas, básicamente igual, los carbohidratos y los lípidos en forma de TCL y TC. Fórmulas poliméricas hiperproteicas, característica igual, tiene una osmolaridad mayor, otra densidad calórica de 1 a 1.5 calorías por mililitro, proteínas de alto valor biológico, casi más del 20%, carbohidratos en forma de maltodextrinas, los carbohidratos en forma de TCL y TCM, cadena media y cadena larga. Fórmulas oligoméricas o semielementales, que ya son entre más hidrolizar una fórmula va a tener mayor osmolaridad, van a ser hiperosmolares, y que eso pues nos puede llevar a que el paciente en algún momento pueda tener una diarrea hiperosmolar, si es que no la pasamos de una forma correcta, si no se diluye de una forma correcta. Entonces eso nos puede llevar a, en vez de aporte mínimo o nulo de grasa, el mayor aporte va a ser triglicéridos de cadena media, ¿vale? Los carbohidratos vienen en forma de maltodextrina, casi la mayoría tiene un aporte de carbohidratos mayor, y la mayoría no tiene fibra, o casi ninguna tiene fibra, o un porcentaje mínimo, 1%, 0.5% de la fórmula total de fibra, pero casi es nulo. Quizás que no puse todas porque no terminaría, fórmulas para paciente hepatópata, fórmulas para pacientes con problemas a nivel renal, fórmulas para pacientes con sarcopenia, fórmulas para pacientes con heridas complicadas, etcétera, ¿no? Entonces, fórmulas muy específicas y que básicamente habría que aterrizarlas de acuerdo a la patología del paciente. Y bueno, situaciones clínicas de rutina donde se utilizan las fórmulas centrales, principalmente cuando hacemos nuestro
proceso de atención nutricional, donde detectamos si el paciente se encuentra en riesgo de desnutrición o si el paciente ya está desnutrido, donde hacemos todo el tamizaje, toda la evaluación completa. En aquellos pacientes que están malnutridos, porque ya sabemos que hay pacientes con obesidad que también pueden tener pérdidas de la masa muscular, deficiencia de algunas vitaminas, entonces pacientes malnutridos con una malnutrición calórico-proteica, ¿sale? O con una ingesta oral disminuida. Anteriormente se decía que un menor de un 50 o un 70%, que el paciente no consuma alimento en su 100% del requerimiento energético total, o pacientes quirúrgicos, pacientes con problemas a nivel pulmonar, pacientes oncológicos, cáncer de colon, cáncer gástrico, de esófago, que puedan tolerar la vía enteral, ¿no? Cirugías de cadera, aquellos pacientes geriátricos con alguna cirugía de huesos largos, cirugía de cadera, sabemos también que el paciente geriátrico que se fractura, mínimo va a necesitar 500 kilocalorías extra, porque si no se va a empezar a desnutrir, ¿vale? Pacientes no quirúrgicos, aquellos pacientes con anorexia, esofagitis, caquexia cardíaca, aquellos pacientes hipertensos complicados que empiezan a perder la musculatura del corazón, problemas pulmonares y problemas de anorexia nerviosa, ¿no? Entonces, de rutina podríamos pensar en ese tipo de pacientes para poder utilizar la nutrición entera. Contraindicaciones, bueno, que el tracto digestivo no esté funcional, sería la contraindicación absoluta, obstrucción intestinal por un proceso oncológico, principalmente una estenosis del tracto digestivo, sangrado activo, ¿sale? Hilio intestinal, hilio quirúrgico, entre comillas, porque actualmente ya sabemos que no es una necesidad absoluta que exista movimiento intestinal después de un proceso quirúrgico a las 24 horas, si es un hilio metabólico por disminución en los niveles de potasio, entonces ahí podríamos esperarnos un poquito. Fístulas intestinales siempre y cuando sean de bajo gasto, diarrea intratable, que sea más de litro y medio, de un litro y medio por día. Pancreatitis aguda está entre el signo de interrogación, porque ya actualmente también podríamos colocar una sonda a nivel yeyunal y poder nutrir al paciente y para no estimular la parte del páncreas en los primeros 25-30 centímetros de intestino. La fase inicial del síndrome de intestino corto, si el paciente tiene un intestino menor de 90 centímetros, habría que esperar o empezar a estimular la parte de intestino con alguna fórmula especial, ¿vale? Si es que eso nos pudiera ayudar a la adaptación del intestino, que estos pacientes tardan años en que se adapte el intestino y que no podamos tener, o que a lo mejor el paciente debute con una falla intestinal ya crónica, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, que ahorita vamos a ver esto también, que está un poquito en controversia, y trauma encefálico en la primera fase, la fase precoz, en los primeros días, por el grado de inestabilidad que puedan tener. Y bueno, ya sabiendo esto, principalmente lo que tendríamos que saber es el conocimiento de los ingredientes de una fórmula, es lo principal. Sí sabemos que hay fórmulas para pacientes con una patología específica, pero también esa fórmula la podemos ocupar para otra situación clínica, siempre y cuando sepamos qué tipo de ácidos grasos tiene, qué tipo de maltodextrinas tiene, qué tipo de vitaminas o minerales tiene, el tipo de osmolaridad, el tipo de densidad energética, y sobre eso adaptarla a otra situación clínica. Y lo podríamos hacer, y se hace muchas veces en la parte del hospital público por la cuestión de recursos, que eso también mmm, nos limita un poco a tener una terapia un poquito más, o fórmulas ya más específicas, ¿no? A lo mejor tenemos una o dos en un hospital público, o tres, si bien nos va, y con eso hay que trabajar, ¿no? Entonces, los ingredientes de las fórmulas deben evaluarse cuidadosamente, ¿vale? No se puede evaluar una fórmula solamente por la densidad calórica, habría que ver la cantidad de proteína, la forma de la proteína, los ácidos grasos, hidrato de carbono y fibra, ¿no? Principalmente. El valor de la cantidad de proteínas, el valor biológico, ¿vale? La utilización dentro de esa proteína, cuánto se va a absorber y cuánto no se va a absorber, pero eso es un poquito subjetivo, es un poquito difícil poderlo evaluar, porque cada situación clínica va a tener alteraciones intestinales muy específicas, que ahorita las vamos a ver. Tipo de grasas, TCM, TCL y omega 3, que también ya vienen fórmulas adicionadas con omega 3. Lo único que yo he visto que es un poquito más, que al paciente le disgusta un poco, luego es el sabor que queda muchas veces en las fórmulas con aceite de pescado, ¿no? Los carbohidratos en forma de maltodextrinas y las maltodextrinas pues disminuyen mucho la osmolaridad de la fórmula, ¿no? Entre menor carga osmolar de una fórmula pues también va a ser más tolerada, mejor tolerada. Y bueno, hablando principalmente de las maltodextrinas,
en esta historia que vimos al principio de toda la evolución de la nutrición enteral, pues también los componentes han estado modificando, han estado evolucionando, y las maltodextrinas principalmente vienen a partir de la hidrólisis del almidón de maíz. Y esto se mide por equivalente de dextrosa, así se le llama. El equivalente de dextrosa puede ir de 13 a 20. Entre menos equivalente de dextrosa, va a ser mucho más fácil poderla digerir y va a hacer que la osmolaridad disminuya. Y este equivalente de dextrosa nos va a definir si esa maltodextrina pues, se puede absorber de una manera correcta o le va a costar un poquito más de trabajo al tracto gastrointestinal. Básicamente se absorbe a nivel del intestino delgado, ¿vale? Y en algunas de estas maltodextrinas pueden provocar un aumento en las concentraciones de glucosa en aquellos pacientes diabéticos tipo 2 un poquito descompensados, o algunos pacientes que tienen alguna lesión, que tienen una inflamación crónica, pacientes en terapia intensiva, posquirúrgicos, no todos, pero responden diferente a cada situación, y que puede pasar que en algún momento estas fórmulas pueden aumentar los niveles de glucosa, ¿no? La digestión es muy fácil siempre y cuando sea menor del equivalente de dextrosa de 20, ¿sale? Y básicamente se absorben en el epitelio intestinal por la maltasa que se encuentran en el borde de ese epitelio. Entonces los carbohidratos son una forma que siempre cuando vean maltodextrinas, pues es un almidón hidrolizado y que tiene menos del 20 de equivalente de dextrosa. Pero también actualmente algunas fórmulas contienen otro tipo de maltodextrinas, ¿sale? Las maltodextrinas que vienen a partir de la tapioca, ¿sale? Que básicamente esas maltodextrinas también ¿cómo lo podemos llamar? Han tenido buenos efectos, beneficios en el paciente, ¿sale? Es mejor, tiene una mejor percepción a la paleatibilidad, ¿sale? La apariencia, el sabor, el olor y la viscosidad es mucho mejor en ese tipo de fórmulas. Tiene una mejor tolerancia gastrointestinal, ¿vale? Y este estudio de Nutrient, básicamente que se basó en las fórmulas de maltodextrinas hechas a base de tapioca, pues básicamente hubo varios efectos positivos. Disminuyó la hemoglobina glicosilada, hubo un mejor perfil lipídico, reducción de la glucosa postprandial, reducción del colesterol LDL, y no existe una alteración renal o hepática por el exceso de maltodextrina o carbohidratos, ¿vale? Y esto sería una opción importante en algunas fórmulas enterales, ¿no? Básicamente, es otro tipo de carbohidratos que vamos a estar viendo en algunas fórmulas que nos van a ayudar a principalmente controlar los niveles de glucosa en sangre. Y este estudio básicamente que también se estudió en pacientes de Estados Unidos, España, China, Reino Unido, Israel y Brasil desde 1990 a 2018, y empezaron a ver qué sería mejor, si una proteína a base de caseína aislada, una de soya, o la combinación de ambas pudiera en algún momento tener una mejor respuesta en los pacientes hospitalizados. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hubo una mejor tolerancia a nivel gastrointestinal, disminuyó la frecuencia de vómitos, diarrea, presencia de residuo gástrico, y fue una combinación con proteína de soya. Entonces, una combinación de la caseína con proteína de soya nos puede llevar a una mejor tolerancia gastrointestinal. Las fórmulas que básicamente fueron hechas a base de caseína, no en todos los pacientes, por eso se tiene que evaluar de una manera exhaustiva qué tipo de paciente va a necesitar alguna fórmula o que va a necesitar alguna fórmula, si es forma de caseína, una proteína, una forma de soya, pero las fórmulas centrales con caseína hubo una mayor incidencia del número de deposiciones, ¿sale? Que también habría que ver y analizar qué tipo de deposiciones fueron en cantidad y en volumen para ver si es asociado a la nutrición enteral y aumento de residuo gástrico, ¿no? Hay tasas más bajas de reingresos hospitalarios cuando se combina una proteína a base de soya, una proteína a base de caseína, y una mejoría en la parte bioquímica también, la parte de linfocitos, colesterol sérico, mejor control glucémico, y también una reducción en los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces podríamos pensar que una combinación de ambas nos pudiera llevar este, a tener mejores efectos a nivel gastrointestinal y a nivel bioquímico. Y los triglicéridos de cadena media, que son muy importantes. Aquí tenemos un paciente que tuvimos también, que es una fístula quilosa, que es de las más complicadas y más difíciles de tratar. Y sabemos que los triglicéridos de cadena media se encuentran en una proporción
TCM, TCL, a lo mejor aquí en México no tenemos una fórmula clínica especializada con solamente TCM, casi siempre viene TCM y TCL. Y en este paciente tratamos de buscar la fórmula que tuviera mayor cantidad de triglicéridos de cadena media. Tenemos que en los pacientes con fístula quilosa habría que reducir en mayor proporción la cantidad de TCL y dar mayor proporción de triglicéridos de cadena media. Y la fórmula que encontramos que tenía mayor cantidad de TCM tenía un 51% del valor calórico total en grasa de TCM. Y ahí empezamos, se dan cuenta, en la parte izquierda, con un volumen de esta fístula quilosa de 1550 mililitros, es lo que gastaba al día. De hecho, antes de esto gastaba 2300 mililitros. Se ve básicamente la pérdida de la masa muscular, la pérdida de grasa en la parte abdominal. Ya posteriormente, con el ajuste de la dieta, que también se tiene que reducir muchísimo la cantidad de grasa, 850 mililitros, y ya con la combinación de ambas empezó a bajar a 550 mililitros la fístula quilosa, ¿no? Hasta que bajó 400, 300, 200 y ya básicamente se retiró el drenaje, ¿no? Entonces, estas fórmulas con triglicéridos de cadena media nos pueden ayudar bastante en aquellos pacientes fístula quilosa, en aquellos pacientes con alteraciones gastrointestinales por mala absorción de grasa, en aquellos pacientes que necesitan un aporte mayor de grasa y que no existe un aporte o un transporte de carnitina o lipasa pancreática, que pasa en algunos pacientes con enfermedad renal, que, que por el síndrome urémico estos pacientes disminuyen los niveles de carnitina, no hay un buen transporte de las grasas, nos podría ayudar este tipo de fórmulas con triglicéridos de cadena media. La fibra es importante, sí. La cantidad de fibra que contengan los suplementos alimenticios básicamente vienen en fibra dietética, tanto fibra soluble e insoluble. Y en la parte izquierda vemos las características de un intestino sano, ¿vale? Firmicutes, bacteroidetes de manera correcta, una permeabilidad intestinal baja, disminuida, producción de ácido graso de cadena corta para la fermentación bacteriana, producción de micronutrientes y estimulación inmunológica, y en la parte derecha, en pacientes con sepsis, que pacientes con alteraciones del tracto del intestino, hay una disminución de firmicutes, bacteroidetes, un aumento en la permeabilidad intestinal, y eso va a provocar mayor translocación bacteriana y también va a provocar, obviamente, que en algún momento esas bacterias bajen a la parte de la linfa, tejido linfático, y pueden provocar sepsis, choque séptico o disfunción orgánica múltiple. No en todos los pacientes también se puede abordar la parte de la fibra dietética en aquellos pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica que van saliendo del choque, pues básicamente está contraindicado la cantidad de fibra. Pero si el paciente ya está mucho más estable, no hay una alteración mayor a nivel intestinal, pues podríamos pensar que la fibra en los suplementos alimenticios pudiéramos nosotros en algún momento poderla. Las fórmulas oligoméricas, y en algún momento si las fórmulas poliméricas o las fórmulas con un aporte mayor o unos péptidos, unos enlaces químicos mayores y que necesitan un tracto digestivo funcional, no las podemos tolerar, pues podríamos pensar en fórmulas oligoméricas o elementales, donde en este estudio básicamente, ¿qué pasó? En algunas fórmulas en pacientes con cirugía gastrointestinal, en pacientes con problemas a nivel cardíaco y pacientes de terapia intensiva, se redujo mucho los días de eventos adversos, vómito, diarrea, problemas gastrointestinales, distensión abdominal, y también disminuyó una parte del trabajo del equipo de enfermería, ¿no? Sabemos que entre más complicaciones gastrointestinales o con la fórmula integral tenga nuestro paciente, pues más trabajo del equipo de enfermería va a tener, y eso aumenta los costos, ¿no? Costos en muchas cosas, en pañales, en toallitas, en todo lo que se necesite para poder cuidar al paciente. Y si ese paciente en algún momento, esperemos que no, pero empieza con alguna lesión, escara sacra, pues eso nos va a provocar en algún momento que los costos sigan aumentando. Pues podría ser una opción, las fórmulas oligoméricas elementales o peptídicas nos pudieran ayudar en aquellos pacientes que no hayan tolerado las fórmulas poliméricas, ¿no? Siempre y cuando, y teniendo en cuenta que entre más hidrolizada una fórmula, pues mayor carga osmolar va a tener. ¿Cuándo hay que iniciar la nutrición enteral? Bueno, básicamente en este estudio donde se
visualizaron pacientes quemados, pacientes quirúrgicos, pacientes en trauma, neurocríticos, y ¿qué fue lo que pasó? Se redujo mucho los días de estancia hospitalaria, los días de ventilación mecánica, ¿vale? Menor incidencia de neumonía o infecciones nosocomiales. Y lo ideal, lo que nos dice casi toda la literatura, es que tendremos que iniciar la nutrición enteral trófica a las 24 o 48 horas, ¿no? Que nos va a ayudar a mantener la integridad de la mucosa intestinal, va a modular la respuesta inflamatoria, disminuye el riesgo de desnutrición y también lo que se tiene, digamos, como en boga, o podríamos decirlo, si el paciente se puede nutrir con uso de vasopresores o no se puede utilizar, o no se puede utilizar la fórmula o la nutrición enteral con el uso de vasopresores, ¿no? Que tal lo vamos a ver. Entonces, y principalmente, si en algún momento ya iniciamos la nutrición enteral junto con el equipo médico de terapia intensiva o de la parte de hospitalización, ver si necesita algún procinético, algún agente procinético para minimizar la intolerancia digestiva, ¿no? Sabemos que los pacientes hospitalizados o los pacientes ya sea quirúrgicos, en terapia intensiva, los pacientes con problemas neurológicos, el vaciamiento gástrico puede estar alterado. Lo que es el complejo motor migratorio, que es la manera en cual el ritmo que va a tener el tracto digestivo para poder digerir y poder moverse, se va a alterar. No hay una manera de poder saber o poder visualizar en qué fase se va a alterar o si el vaciamiento gástrico está un poquito más acelerado o menos antes de iniciar nutrición enteral. Lo vamos a ir viendo conforme el paciente lo vaya a presentar. ¿Y qué nos dicen los artículos? Si iniciar alimentación enteral con estabilidad hemodinámica, ¿vale? Que básicamente se tiene que tener una presión arterial media. Algunos dicen que es arriba de 60 milímetros de mercurio, algunos otros dicen que arriba de 55, y que siempre y cuando los vasopresores estén en disminución, que no estén en aumento, porque eso obviamente hay menor flujo sanguíneo a nivel intestinal y eso puede provocar isquemia intestinal. Entonces, básicamente, que esté una presión arterial media por arriba de 60 milímetros de mercurio y que los vasopresores estén en disminución o estén disminuyendo, y ver también otros parámetros, que el lactato esté por debajo de 2, que la saturación de oxígeno esté por arriba de 95, que nos puede garantizar un aporte primordial de oxígeno a nivel intestinal, que tenga que el potasio esté por arriba de 3.5 para que no tenga hilio metabólico, que el bicarbonato esté por arriba de 18 también, que eso mejora mucho la parte del flujo sanguíneo a nivel intestinal. Entonces, habría que ver otros parámetros más para poder tener una idea si nuestro paciente va a tolerar la nutrición enteral. A lo mejor sí, los vasopresores han ido en disminución, la presión arterial media ya está en 65, 70, pero el potasio está en 3.5, 3, está en 2. Entonces, eso puede ocasionar que no tolere nuestra fórmula nuestro paciente, porque no se va a mover el intestino, porque hay hilio metabólico, ¿no? Si sabemos que los pacientes con hipoaluminemia o alúmina por debajo de 3.5, de 2, se edematiza la mucosa intestinal, y eso también puede provocar intolerancia, la hiponatremia. Entonces hay varias situaciones clínicas que nos van a llevar a analizar si el paciente va a tolerar una fórmula o no la va a tolerar. Sí, la parte de la examen es importante, pero también tendríamos que visualizar todo lo demás que conlleva esa estabilidad a nivel intestinal del paciente. Y aquí este cuadro lo quise poner porque nos da una idea del efecto gastrointestinal de los medicamentos, de los vasopresores. Dobutamina aumenta el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo de la mucosa intestinal. La dopamina aumenta el gasto cardíaco y distribuye el flujo hacia la parte de la mucosa, la serosa. La parte de la epinefrina o la vasopresina disminuye el flujo sanguíneo, genera vasoconstricción intestinal. Entonces, también tendríamos que tener en cuenta qué tipo de medicamento le están pasando a nuestro paciente para poder determinar el tipo de fórmula, porque no es lo mismo que el paciente a lo mejor ha estado varios días o ha costado mucho trabajo poderlo tener una estabilidad hemodinámica, y que le administremos una fórmula polimérica con fibra. Pues obviamente la parte de digestión va a estar mucho más limitada que si pudiéramos administrar otra fórmula de fácil absorción. Eso va a depender ya de cada paciente. Desafortunadamente no hay una regla o no hay un libro de cocina que nos diga, en esta situación hay que utilizar esta fórmula. Sí tenemos
una idea de acuerdo a lo que los componentes, pero también esos componentes hay que aterrizarlos a, a cómo se está presentando nuestro paciente, ¿no? Entonces, y cómo en la parte bioquímica también se va a comportar. Y posteriormente, bueno, ¿qué es lo mejor? Si la alimentación enteral intermitente o continua, ¿vale? Actualmente se dice que lo más fisiológico y lo mejor es la alimentación por bolos. La alimentación continua, así lo hacíamos anteriormente, hace muchos años, se sigue haciendo en algunas situaciones específicas. Por eso no tenemos un control fisiológico como si fuera, digamos, un ejemplo, desayuno, comida y cena, ¿vale? Si tenemos una nutrición intermitente, pues estamos estimulando en todo el día, tanto las enzimas digestivas, el ácido gástrico, la lipasa pancreática, todas las enzimas que nos ayudan a poder digerir y la parte de la motilina que se empieza a mover, la parte del tracto digestivo, pues están estimulando diario, diario, a todas horas. Entonces, realmente nosotros pues no comemos, no tenemos un aporte o que estemos comiendo a todas horas y estemos estimulando siempre esas enzimas. Entonces se dice que lo mejor y lo más fisiológico sería tener o llevar al paciente a una alimentación por bolos, una alimentación de estas características, y se ha observado que hay mejor síntesis de proteínas, menos riesgo de broncoaspiración, mejor tolerancia de la dieta, o sea, se han visto mayores beneficios si pasamos una fórmula en bolos, una fórmula intermitente, pero también va a depender mucho de la situación clínica del paciente. Y bueno, hay una mejor síntesis también de proteínas a los 90 minutos que se administran la parte de un bolo, principalmente hecho a base de proteínas de soya de leche y básicamente 20 gramos de proteínas de alta calidad, que sería a las 4 o 5 horas aproximadamente. Eso nos puede llevar a una mejor síntesis de proteínas. Y estos son los beneficios son mayores, básicamente, mejor flujo sanguíneo a nivel intestinal, ¿vale? O mejor con aumento de concentración de insulina, péptido Y, mejor estímulo de enzimas digestivas, liberación de colecitoquinina, un mejor vaciamiento gástrico, mejor absorción de lípidos, no puede provocar diarrea, porque obviamente si la administramos de una manera mucho más rápida, ¿vale? Que pasen 10 15 minutos, pues eso nos va a llevar a que el paciente pues no la vaya a tolerar, ¿no? También he visto en algunos lados que todavía en algunos hospitales calientan la fórmula de alimentación enteral. Viene un poquito fría y muchas veces al equipo de enfermeras se le hace fácil o cuando está en casa el paciente le hace fácil meterla al horno o calentar el baño María y poner al paciente, no, pues eso sí nos va a provocar alguna intolerancia a nivel gastrointestinal, ¿no? Ese cambio de temperatura. Y en la parte hospitalaria también se ha estado hablando mucho de las fórmulas especializadas versus fórmulas licuadas o fórmulas de gastroclisis, ¿vale? Básicamente, en fórmulas licuadas o fórmula de gastroclisis, no sabemos a ciencia cierta si el aporte de macro, micronutrientes se está aportando de una manera correcta. En la forma de preparación, que muchas veces en los hospitales la preparación la hacen los cocineros, no sabemos realmente si están llevando el aporte específico de pollo, de verduras, de cereales, de proteínas que le estamos poniendo nosotros. Esa es la primera parte. La segunda, de cómo se transporta, cómo llega al piso del paciente con enfermería. Si esa fórmula en algún momento la metió en el refrigerador o la dejaron afuera o la calentaron o no la calentaron, todas esas situaciones nos lleva a pensar, y en algunos estudios, que la cantidad de proteínas, vitaminas y minerales no van a ser suficientes en alguna situación clínica en pacientes ya con complicaciones severas, que el gasto de energía es mayor. Lo ideal sería utilizar fórmulas comerciales, donde ahí sí podemos aportar el 100% de nutrientes, tenemos un cálculo mucho más seguro, digamos de alguna manera, mucho más específico, y podríamos tener una idea mucho más central del aporte que le estamos dando, ¿no? Entonces, lo ideal sería utilizar fórmulas especializadas
en pacientes que hacen terapia intensiva, en pacientes con patologías o pacientes ya desnutridos o patologías un poquito más complicadas, y las fórmulas ya licuadas o artesanales en pacientes mucho más estables, pacientes que no tengan ya un proceso catabólico elevado o pacientes que no necesiten un requerimiento mayor de proteínas y energía. Ahí sí podríamos utilizar ese tipo de fórmulas, que básicamente ya es cuando el paciente está en casa, donde ya podríamos utilizar ese tipo de fórmulas y, ¿por qué no?, colocar algún módulo, a lo mejor la fórmula licuada con algún módulo de proteínas, algún módulo de carbohidratos, o tratar de hacer una combinación de la fórmula licuada con alguna fórmula especializada, ¿no? Y básicamente, ¿qué nos comentan? Que la elección de la fórmula se basa en las condiciones y tolerancia gastrointestinal del paciente y no en el tipo de sonda. Tendríamos que ver que el paciente y las características del paciente, qué tipo de nutrientes va a necesitar. Pero eso se empieza a complicar un poco porque si retomamos un poquito la parte de la digestión, de la absorción en el tracto digestivo, todo lo que conlleva todo esto es como se empieza a complicar. ¿Por qué? Los pacientes con enfermedad renal crónica, no lo pongo aquí porque van a ser muchas diapositivas, tienen alteraciones gastrointestinales muy importantes. La primera, el vaciamiento gástrico es mucho más lento. Se puede quedar el alimento en el estómago hasta 4 o 5 horas. Pacientes distendidos, están repitiendo de manera constante. Los pacientes con enfermedad renal crónica aumentan los niveles de gastrina, no lo pueden controlar por la misma situación del síndrome urémico y son pacientes que estimulan mucho ácido gástrico. Entonces, cuando le damos una fórmula integral con un aporte de grasa específico o una proteína que necesita una asimilación de pepsina a nivel estomacal, muchas veces entonces provoca reflujo o acidez. También los pacientes con enfermedad renal crónica tienen colitis urémica, se inflama el colon por el síndrome urémico y esas situaciones van a hacer que no toleren la fórmula de una manera correcta. Lo mismo pasa con la insuficiencia hepática, la pancreatitis, el síndrome de Crohn. Cada patología va a tener alteraciones gastrointestinales específicas que nos van a llevar a decidir qué tipo de fórmula necesita el paciente. Pero para eso necesitamos saber qué tipo de alteraciones intestinales, gástricas o de enzimáticas va a tener nuestro paciente para poder llevar esa fórmula de una manera mucho más correcta, ¿no? Y para eso pues, tenemos que recordar la parte del estímulo, cuánto estimulamos nosotros de ácido gástrico al día, de ácidos biliares, de jugo intestinal, jugo pancreático, porque algunos pacientes estimulan hasta el doble o 3 veces más el ácido gástrico del estómago. Y si empieza a hacer un caldo ahí en el estómago, una fermentación, que hasta cuando toman agua, sienten que se distienden, ¿vale? Entonces eso va a depender de cada patología. Entender un poquito que se absorbe en el estómago, que solamente es alcohol, en el duodeno, en los primeros 25-30 centímetros de intestino, que se absorben las grasas principalmente, ahí desemboca lo que es el páncreas, el árbol pancreático y el árbol biliar, en el yeyuno, que principalmente nos absorben la mayor parte de los nutrientes, en el colon ascendente, principalmente sodio, potasio, en el transverso, con la fermentación de las bacterias se empieza a activar la vitamina K, y bueno, todas esas alteraciones gastrointestinales que en algún momento, pues alguno de nuestros pacientes lo va a tener, paciente quirúrgico, paciente oncológico, paciente con alguna enfermedad crónica, paciente diabético descompensado que tiene gastroparesia diabética, también nos va a provocar una alteración gastrointestinal y que algún tipo de fórmula pues no lo pueda digerir, ya sea la proteína en forma de caseína o ya sea los lípidos, eso va a depender ya mucho de cada situación clínica, pero sí tendríamos que nosotros estar muy enfocados a la parte de las alteraciones gastrointestinales de acuerdo a la patología. ¿Y qué nos puede llevar esto? En la pérdida de la absorción, disminución de proteínas transportadoras, que básicamente es lo que va a pasar, una hipersecreción gástrica, bloqueo del neuropéptido Y de la motilina, se pueden activar algunas enzimas pancreáticas, algunas enzimas digestivas por la situación clínica de cada paciente, puede haber sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis intestinal, esto nos puede provocar alteraciones en la parte de los huesos, mala resorción ósea, de calcio y vitamina D, básicamente de enfermedad inflamatoria intestinal, y que en algún momento también esto nos pueda provocar
problemas a nivel renal, ¿no? Algo que siempre les decimos a nuestros estudiantes, a los médicos que colaboran con nosotros, y al equipo que siempre trabaja con nosotros, es que una cosa es que el paciente coma y otra cosa es que realmente lo pueda absorber, ¿no? Si realmente lo puede absorber el paciente, porque siempre va a tener alguna alteración gastrointestinal, ¿no? Le podemos dar de comer, pero otra cosa es que no mejora el paciente. Hay unos pacientes que, pues, tienen un buen consumo de alimentos, pero siguen con la piel reseca, uñas quebradizas, caída del cabello, glositis. Pues algo está pasando que aunque están comiendo, no se están nutriendo de una manera correcta, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues nuestro trabajo, al final de cuentas, es llevar a una homeostasis al cuerpo, ¿no? Tener un equilibrio en lo que va a consumir y que lo pueda asimilar, que lo pueda aprovechar. Como dice esta frase, para sobrevivir los seres humanos tienen que consumir alimento, que es una forma ordenada de energía. Podemos consumir alimentos sin ningún problema, pero ya la forma de asimilarlo, ¿vale? La forma de digerirlo y de metabolizarlo, pues ya va a ser una forma muy desordenada. O sea, va a ser una forma que el paciente lo va a tratar, el paciente enfermo lo va a tratar de asimilar de acuerdo a las carencias que tenga a nivel enzimático, hormonal, de transportadores. Y eso es lo que va a tratar de aprovechar el paciente. Y casi también, junto con esto, la mayoría de los pacientes con desnutrición crónica, los pacientes ya que han perdido más del 20% de peso de la masa muscular, que han estado en ayuno, la mayoría de ellos hacen hipotiroidismo subclínico. Como una forma de sobrevivir, hay una alteración del hormona tiroidea, bajan el metabolismo basal para tratar de sobrevivir, y eso en algún momento va a alterar la asimilación de nutrientes. Y estas son toda la parte de las hormonas que en algún momento se van a alterar, ¿sale? Desafortunadamente, no hay un estudio que nos diga, bueno, esto en paciente diabético esta es la que va a alterarse, no va a haber una estimulación de la mutilina a nivel gástrico, intestinal, etcétera. Pero básicamente, ¿cómo la vamos a empezar a conocer? Observando a nuestro paciente, preguntándole, ¿ha tenido diarrea? Sí, ¿cómo es? ¿Es amarilla? ¿Es verde? ¿Es con moco? ¿Es explosiva? ¿Cuántas deposiciones tuvo? Tiene reflujo, repite los alimentos, tiene un olor ácido en la boca. Entonces, con esa parte, preguntándole y observando al paciente, podríamos identificar mmm, o podríamos acercarnos un poquito a esa alteración que tenga. Regulación de la ingesta y el peso y energía, leptina, que también se altera en algunos pacientes, básicamente pacientes desnutridos, pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes con cirrosis hepática, la leptina empieza a aumentar, el paciente no tiene hambre, este, la parte neuropéptido Y también se altera en pacientes con síndrome de intestino corto, y bueno, todas estas alteraciones pues se van a empezar a manifestarse en pérdida del cabello, pérdida de peso, reseca de la piel, mala absorción de calcio, vitamina D. Y bueno, habría que tener en cuenta los factores que la secretan y la parte de la función principal, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Regresamos un poquito a la parte de lo que conocíamos de las hormonas digestivas, porque hay que conocer esto bien o de una manera un poquito sistemática, ordenada, para poder entender por qué el paciente no toleró la fórmula, o por qué el paciente no la asimila, o por qué el paciente, la percepción del gusto la tiene alterada. Aquellos pacientes con deficiencia de zinc que empiezan a tener un sabor metálico en la parte de la boca. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en aquellos pacientes que están en ayuno, o en aquellos pacientes que tienen opción parenteral exclusiva, o en aquellos pacientes que tienen algún problema intestinal, insuficiencia intestinal crónica? Si se dan cuenta en estas imágenes, en la parte de las bordes de cepillo y las austras en nutrición enteral, pues se empieza a ver de esta manera, de una manera correcta, de una manera bonita, digamos de alguna manera, pero que cuando ya el paciente está en ayuno o tiene nutrición parenteral, ya la morfología de las biopsias intestinales ya no es la misma. Se aplanan, se acortan, ya no tiene austras, se empieza a ver proliferación de bacterias, atrofia de microbias intestinales,
con el simple hecho de tener una alimentación trófica, una alimentación enteral trófica, podremos lograr nuevamente que estas microbiosidades, ¿vale?, vuelvan otra vez a regenerarse, ¿vale? ¿Y eso qué va a provocar? Bueno, por la infección bacteriana y que en algún momento el paciente, pues, tenga alguna infección oportunista, sepsis o choque séptico. Lo ideal sería a las 24 o 48 horas, nutrición enteral temprana, para conservar la función de la barrera intestinal, la parte trófica del intestino, y que en algún momento, ya cuando el paciente empieza a comer de una manera correcta o empecemos a aumentar la dosis de la alimentación enteral, lo pueda, lo pueda asimilar de la mejor manera. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o en aquellos pacientes con síndrome de intestino corto? El intestino se puede adaptar, tarda mucho tiempo. Cuando hay colostomías, ileostomías o síndrome de intestino corto, se adapta el intestino. La superficie de absorción puede crecer, se puede adaptar. Obviamente no va a absorber de la misma manera, pero puede adaptarse de la manera que el paciente pues, pueda tener una calidad de vida más óptima. Pues en esa parte de la adaptación, se invagina un poquito más, esas austras se hacen un poquito más hacia abajo, y ahí, en esa adaptación de la parte del intestino, como están un poquito más invaginadas, puede haber mayor producción de bacterias, mala absorción de nutrientes, hay una angiogénesis mayor, trata del paciente de poder vascularizar más para tratar de absorber. ¿Pero qué es lo que está haciendo el intestino? Tratar de adaptarse a esas situaciones clínicas, y eso nos pasa mucho en los pacientes quirúrgicos o en los pacientes oncológicos, más en los quirúrgicos, con ileostomía, colostomía, síndrome de intestino corto, que tratamos de adaptarla a una fórmula oligomérica, elemental o polimérica, dependiendo de la situación del paciente, y empiezan con distensión abdominal, empiezan con evacuaciones un poquito pastosas, líquidas, amarillentas, ácidas, verdosas. Entonces algo está pasando con ese intestino. Se adapta, puede tardar 3, 4, 5 años en adaptarse. ¿Cómo nos va a dar cuenta que el paciente a lo mejor se está adaptando a esa parte, esta parte intestinal? Disminución en las deposiciones, una mejoría en la parte de la piel, mejor fuerza en la parte de las piernas, puede caminar, ya no le tiemblan tanto las manos, empieza a tener una mejor absorción. A lo mejor no tiene una evacuación normal con forma, pero disminuyen las deposiciones, ya no son líquidas, son pastosas, son semilíquidas. Entonces, a eso es la adaptación que tratamos de tener. Muchas veces tratamos de que el paciente tenga una evacuación formada, ya una evacuación ya como normal, pero muchas de las veces no las vamos a obtener. La administración de la fórmula enteral, ¿de qué va a depender? De la patología, básicamente, entendido de una manera correcta, la tolerancia del paciente, y sobre eso lo que platicamos, ¿no? Habría que estar checando la glucosa, porque sabemos que pacientes con hiperglicemia constante va a haber una alteración del vaciamiento gástrico, el potasio, el sodio, el fósforo, el magnesio, los medicamentos, que ahorita lo vamos a ver, la misma ventilación mecánica puede provocar alteración en la motilidad intestinal. Entonces, la tolerancia va a depender mucho de la situación del paciente. Para eso hay que tratar de nosotros de tener todos mm, digamos, todos los factores que pueden alterar la parte intestinal. Duración prevista del tratamiento, cuánto va a durar. Los medios disponibles que tengamos, y tenemos fórmulas poliméricas, fórmulas elementales, gastroclisis, que en algunos hospitales no tenemos, no se tiene el recurso de fórmulas poliméricas, y que en algunos hospitales en yeyunostomías pues pasan fórmulas artesanales, ¿no? Y que muchas veces provocan mala función del paciente, diarreas, inflamaciones, tensión abdominal. No son malas, pero aquí va a depender mucho el sitio donde se van a administrar. Eh, Administración intermitente, básicamente en sondas nasogástricas o gastrostomías, que tenemos el reservorio que es el estómago, de método continuo, en sondas que están directamente en el intestino delgado, principalmente yeyuno, en la parte del duodeno. Sabemos que el intestino delgado no es un reservorio, entonces por eso tiene que pasar de una manera lenta y paulatina. Si la pasa de una manera rápida, como no es un reservorio, ya es un espacio donde ya debe de administrar, de absorber nutrientes, pues muchas de las veces
pues no lo va a lograr, ¿no? El paciente. Entonces, en pacientes con sondas a nivel de ayuno o de duodeno, pues hay que hacer de una manera un poquito continua, despacio, a lo mejor bolos pequeños, si es que lo trae el paciente, de ahí va a depender mucho la adaptación del paciente. ¿Cuánto podemos administrar? Bueno, básicamente hasta 500 mililitros en un solo bolo. La capacidad gástrica del paciente adulto se expande, perdón, casi a medio litro. O puede ser bolos de 250 mililitros, pero va a depender mucho del paciente, ¿no? Así que se escucha muy repetitivo, pero básicamente si podemos administrar a lo mejor un bolo de 500 mililitros en 3 horas y no pasó nada, ¿no? Pues si a un paciente con problemas hidroelectrolíticos le pasamos ahí un bolo de 500 mililitros, pues obviamente va a tener problemas en la asimilación de los nutrientes. Y lo que nos enfrentamos en el día a día, en la parte hospitalaria o hasta en los mismos pacientes en casa, que si el paciente tiene una evacuación pastosa o ya es diarrea, ¿no? Y ahí suspenden la fórmula. Si el paciente tiene una evacuación semilíquida y solamente fueron 200 mililitros en todo el día, ya es diarrea y hay que suspender la fórmula. Entonces, peleamos diario, diario, diario para tener los criterios mucho más específicos que ya existen de diarrea asociada a nutrición enteral y que dice Aspen que se define como una evacuación mayor de 500 mililitros, ¿sale? En 24 horas o más de 3 deposiciones durante 2 o más días, ¿sale? O puede ser hasta 1 litro. Pero básicamente para eso hay que checar medicamentos, si el paciente tiene procinéticos, si el paciente tiene medicamentos para el dolor, tramador, parches de morfina, si tiene tramador, ketorolaco y parches de morfina, pues obviamente el intestino no se va a mover y eso le va a provocar diarrea. Entonces habría que buscar todos los factores causales que le están provocando esa diarrea antes de suspender. Si tiene una evacuación ya constante de varios días, pues lo que dice el algoritmo de decisión, bajas el volumen de infusión, busca los agentes causales, pero no la suspendes, ¿vale? Entonces, buscar los medicamentos, no suspender, que sea sería la parte más extrema, ya suspenderla, que ya no hay otra, ya se le movió a los medicamentos, no sé, a la posición del paciente, etcétera, y no mejora, bueno, habría que pensar ya en la parte de cambiar la fórmula, checar la osmolaridad de la fórmula, el tipo de grasa que tiene la fórmula, a lo mejor si es una fórmula hiperproteica con alta densidad energética y mucha osmolaridad, a lo mejor es el problema en esos pacientes, o que tiene un vaciamiento gástrico lento, entonces habría que tratar de cambiar o buscar una mejor fórmula para que el paciente lo pueda tolerar. O presencia igual o mayor de 5 deposiciones, ¿sale? Diarias o más de 2 deposiciones, más de un volumen igual o superior a 1 litro, ¿sale? Entonces, pero básicamente eh, hay que pelear todavía mucho, mucho por eso, ¿no? Que la diarrea asociada a nutrición enteral sea realmente asociada a nutrición enteral teniendo estos criterios y no solamente suspenderla por una evacuación de 200 mililitros, de 300 mililitros, pastosa, y que básicamente pues, el paciente tiene que evacuar, ¿no? Eso es sí o sí, pero habría que tener todavía en cuenta esa parte, estar luchando. Residuo gástrico, que básicamente ya en algunos artículos ya no nos dicen que ya no se tiene que medir el residuo gástrico, ya no es una técnica de rutina que se debería de medir, pero bueno, en algunos hospitales todavía se hacen, en el que trabajan los dos que estoy yo, se hace todavía, pero también dependiendo de cada hospital es el criterio que se va a utilizar para suspender la fórmula o igual bajar el volumen de infusión. Puede ser de 200 mililitros, 300 o 500 mililitros, pero también va a depender de muchos factores, ¿no? La posición de la sonda, la misma dieta, los pacientes con problemas neuroendocrinos, neurológicos, lo metabólico, casi todo lo que platicamos también va a tener una alteración en la parte del residuo, ¿no? Que pasó en un tiempo muy corto, la parte de los medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, ya no es una técnica de rutina, pero sí tendríamos que estar pendientes de que el paciente no se distienda, no vomite, que en algún momento a lo mejor le administramos 300 mililitros de alguna fórmula y son los mismos 300 que salieron, bueno, hay algo está pasando ahí, ¿no? Entonces sí tendríamos que estar checando y evaluando esa parte. Y tratar junto con el equipo médico, el equipo interdisciplinario, si existe esa situación, pues tratar de
de sugerir o tener el consenso de algún procedimiento también, ¿no? Para que el vaciamiento gástrico sea un poquito más rápido y que el alimento no se esté quedando en la parte del estómago. ¿Y con qué nos encontramos también muchas de las veces en la práctica diaria? Pues sondas que no son adecuadas para alimentación enteral, sondas que deberían de estar, o sondas de gastrostomía, que básicamente, pues, muchas veces en algunos hospitales, por el recurso, la accesibilidad, la facilidad, no sé, pues son sondas que no son ideales, y como esta pacientita que ya tenía mucha lesión en la parte abdominal, esa misma sonda ya se empezaba a carcomer un poquito, se le empezaba a introducir más dentro del estómago, hasta que ya pedimos apoyo a un compañero, un cirujano, para que pudiera colocar una sonda ya realmente adecuada para alimentación enteral del paciente, ¿no? Una sonda de gastrostomía ya ideal para poder administrar la sonda, pero ya la paciente con la lesión de la piel, ya molesta, ya el alimento ya no pasaba de manera correcta, que hicieran el lavado después de cada alimento con 20 o 30 mililitros de agua, ya pues los mismos ácidos gástricos le empezaron a hacer más chiclosa, y le empezaron a digamos, a carcomer un poquito, y hasta que se hace el cambio de la sonda, ¿no? Y nos vamos a encontrar muchas veces con esta situación. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como responsables o especialistas en la parte de nutrición clínica? Detectar de una manera temprana si el paciente se encuentra en riesgo de desnutrición, sí o sí. La evaluación nutricional exhaustiva. Se debe de realizar un plan de cuidados consecutivos. Vamos a administrar esta fórmula. ¿Qué problemas o qué efectos secundarios puede tener para mañana? Y estar preparado para eso. ¿Cómo vamos a medir la tolerancia? ¿Cómo vamos a ver si esta fórmula está nutriendo al paciente? O sea, tenemos que tener un plan para poder evaluar la evolución de nuestro paciente y los cuidados que vamos a hacer de acuerdo a el seguimiento del paciente, básicamente. Este es otro pacientito que tuvimos también de cáncer epidermoide de cabeza y cuello, ¿sale? Primario a nivel glandular, donde ya hay una pérdida de la masa muscular, de la masa grasa importante, la alimentación bioral, que era una alimentación en papillas, muy poco aporte, menos de 500 kilocalorías, pero para eso sabemos también nosotros que va a tener problemas a nivel tanto hepático como intestinal, por el tratamiento oncológico, en la parte pancreática, en la alteración de la presión arterial. Entonces, todo esto lo tendríamos que tener en cuenta para poder nutrir a nuestro paciente, ¿vale? Si hay una pérdida de la masa muscular, hay una desnutrición importante, pero también tenemos efectos en algunos órganos, que para eso tendríamos que empezar a analizar qué tipo de fórmula vamos a administrar nosotros. La pérdida ya sea un paciente bastante desnutrido, y tendríamos que tener nuestro algoritmo de decisión siempre. ¿El tracto digestivo está funcional? Sí, habría que ver si es de larga o corta duración, ¿sabe? Si es de larga duración, bueno, habría que utilizar unas sondas de gastrostomía y una ostomía que pueden ser meses o años. Si es de corta duración, menos de 6 semanas, bueno, una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal. Definir si utilizamos fórmulas especializadas o utilizamos fórmulas licuadas, dependiendo de la situación clínica del paciente. Y en algún momento, si el paciente mejora, mejor no él, pero hace otro paciente, pues trata de llevarlo a alimentación oral o alimentación normal, entre comillas, para que el paciente se pueda nutrir, o tratar de darle una alimentación bioral y suplir con algún otro nutriente o fórmula específica. Ya posteriormente a nuestro paciente le puso una sonda de ionostomía, que no es una sonda ideal para este tipo de pacientes, como ya lo hemos visto, ya lo vemos acá, son sondas que a los 15, 20 días o al mes se van a hacer chiclosas, se van a tapar, va a tener el paciente en la parte de la piel se va a empezar a lesionar, entonces, pero eso es lo que he encontrado muchas veces en la parte hospitalaria. La relevancia de los bioquímicos que tenemos que tener, bueno, aquí en este paciente la creatinina de 0,42,
Sabemos que la creatina nos da un parámetro de reservas de la masa muscular, el colesterol por debajo de 100, obviamente físicamente sí se ve desnutrido, pero bueno, habría que corroborar cómo se encuentra internamente. Ya el colesterol por debajo de 100 nos da un parámetro de desnutrición calórica, aumenta la mortalidad también. Sabemos que la albúmina no es un parámetro de desnutrición, no nos da un diagnóstico, pero nos da una idea de cómo va a evolucionar nuestro paciente, de cómo va a empezar a mejorar y cómo va a estar la síntesis de proteínas y cómo se encuentra la inflamación. Recordemos que la albúmina se correlaciona con la proteína C reactiva también. La hemoglobina no nos da un parámetro ideal de desnutrición porque ese tipo de tumores pues, pueden provocar hemólisis, ruptura del glóbulo rojo, que con la parte nutricional va a ser muy difícil que esa hemoglobina suba, pero también nos va a dar una idea cómo se encuentra el paciente en la inestabilidad, en la parte de la presión. Si baja más la hemoglobina, pues sabemos que la presión va a bajar más y que eso nos puede llevar a alteraciones gastrointestinales importantes. Los linfocitos que también nos pueden mejorar con la administración de proteínas, zinc, selenio, glutamina, etcétera. Y la parte de los electrolitos, que es sodio, hiponatremia, que había que hidratar al paciente por la sonda, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio, ¿no? Que son los principales. Y pensar en algún momento si nuestro paciente va a tener una alteración mayor por este cambio hidroelectrolítico, que es como podríamos nosotros evaluar si el paciente va a mejorar o no va a mejorar. Pensar principalmente en el síndrome de realimentación, pensar también si está en riesgo. Sabemos que los criterios van, si el IMC está por debajo de 14, 16, 18, si el paciente está en ayuno por más de 3, 4, 5 días, si tiene alteración hidroelectrolítica. Pues todo eso nos va a llevar si el paciente se encuentra en síndrome de alimentación. No vamos a tocar mucho ese tema, pero hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo antes de poder nutrir por las situaciones en las que se encuentra y físicamente, obviamente, la pérdida de peso es muy evidente. Tendríamos que pensar qué tipo de fórmula habría que utilizar de acuerdo a la patología, de acuerdo a la vía que tenemos, es una sonda de ionostomía. Habría que pensar cómo lo vamos a administrar, ¿vale? El paciente requiere algún micronutriente en especial o alguna fórmula especializada con algún nutriente específico. ¿Habrá alguna interacción de los medicamentos con el inicio de la nutrición enteral? Habría que pensar en eso también. ¿Puede haber alguna intolerancia alimentaria a nivel enteral? Y sobre eso empezar a abordar a nuestro paciente, que son las preguntas que básicamente no hay un libro de cocina, realmente cómo podríamos hacerlo, pero sí tenemos las guías que nos van a ayudar a poder abordar este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que vamos a checar? Principalmente la presión arterial. No sé muy bien, pero aquí el paciente tiene presiones de 90-50, 100-60, 90-40. Entonces, con estas presiones que van oscilando entre bajas, estables, pues habría que pensar qué tipo de fórmula habría que administrar, ¿no? Hay que ver cómo está la presión. Sabemos que la hemoglobina está bajita, pero podría que la presión esté así por la misma hemoglobina, puede que la presión esté así por la deshidratación, puede que la presión esté así por la pérdida de peso, la superficie corporal que es pequeña. O sea, hay muchas situaciones que pueden provocar que esta presión esté baja y que esté oscilando en esa situación. Los ingresos, los egresos, cuánto orina nuestro paciente, porque al final de cuentas vamos a ingresar líquido y habría que ver si el paciente, cómo están los flujos urinarios. La creatina y la urea no estaban altas, estaban bien, pero habría que ver también si a lo mejor el paciente tiene anuria por la misma desnutrición, por la deshidratación. Entonces, antes de administrar, habría que checar también cómo se encuentran los flujos urinarios. Bueno, en algunos pacientes también puede provocar o se puede provocar estreñimiento. Habría que ver si hacemos algún cambio en la fórmula, alguna fórmula con fibra.
habría que ver los medicamentos, si el intestino se está moviendo, no está moviendo, y tratar de controlar también el patrón de evacuaciones, ¿no? Obviamente sabemos que los pacientes encamados, que están mucho tiempo en cama o que están sedados, pues también el patrón de evacuación no va a ser normal, pueden que tarden 2, 3 o 4 días en evacuar, y eso hay que estarlo muy diario, que hacemos el pase de visita, checar evacuaciones, que no se haya distinguido el abdomen, que no esté, se me fue la palabra, bueno, que no esté distinguido el abdomen básicamente, ¿no? Y eso son puntos de alerta que a lo mejor la materia fecal ya se está acumulando más de lo debido en la parte intestinal. Y tratar de estar junto con el equipo multidisciplinario, a lo mejor ya en algún momento ya administramos fibra, cambiamos la fórmula, pues a lo mejor en algún momento ya sería importante ya dar algún medicamento, algún laxante, algún stenócido, etcétera, y ya va a depender mucho del médico tratante. Habría que checar si hay cólicos o distensión abdominal, que eso va a depender mucho del tipo de la administración de la fórmula, si la administra muy rápido, los cambios de temperatura, si la pasa muy fría o muy caliente, que no se debe de pasar caliente porque sabemos que los nutrientes son termolábiles. Fórmulas hipertónicas o hipercalóricas pueden provocar distensión o inflamación, ¿no? Lo que habría que hacer igual, disminuir el volumen de infusión, checar los causales y posteriormente a las 12 horas o a las 18 horas tratar de volver a administrar ese faltante que le quitamos al paciente, ¿no? Tratar de disminuir en un 50% el volumen de infusión, no retirarla, y tratar de buscar estos causales que están provocando esa distensión. Podríamos encontrar también vómitos y regurgitación, que principalmente puede provocarlo porque el paciente, la parte de la administración no está en 40 grados, está acostado completamente, en posición horizontal, la motilidad está alterada, la parte del vaciamiento gástrico está alterado, a lo mejor la fórmula también no es la ideal y eso puede provocar que el paciente tenga vómito o que tenga un poquito de regurgitación. Podemos encontrar también alteraciones en la glucosa, principalmente hiperglicemia o hipoglicemia, que va a depender mucho de la situación clínica, de si el paciente es diabético y el tipo de maltodextrina que vimos al principio, ¿no? ¿Qué tipo de maltodextrina le estamos administrando al paciente? Y de nuestro cálculo, cuántos carbohidratos le estamos administrando, en qué cantidad, para poder saber si eso le está provocando la hiperglicemia o es una hiperglicemia por estrés. Y la pregunta que nos hacíamos hace rato, bueno, ¿puede haber alguna interacción de los medicamentos con el inicio de la nutrición enteral? Pues básicamente en la mayoría sí. ¿Vale? En nuestro paciente que vimos hace rato, con los medicamentos, el Riopan puede provocar diarrea, indigestión, los enóxidos, alteraciones hidroelectrolíticas, cólicos o diarrea, la enoxaparina, aumento de las transaminasas, el tramadol, vómito, náuseas o estreñimiento, buprenorfina, náuseas, vómito y estreñimiento, que son los medicamentos que tiene nuestro paciente con cáncer. Entonces, y ya si vemos los medicamentos, administramos la fórmula, y si esos medicamentos, algunos pueden provocar estreñimiento, otros diarrea, entonces podemos visualizar a futuro, pensar que a lo mejor el paciente pues, va a tardar en evacuar o no va a poder evacuar. Aún así, le administremos fibra, porque nosotros le podemos administrar fibra, pero si hay medicamentos que están haciendo que el intestino no se mueva o que le cueste más trabajo el vaciamiento gástrico, pues solamente vamos a ocasionar que la materia fecal se empiece a acumular y que empiece a aumentar de tamaño y que pues, el paciente no evacúe. Entonces, los medicamentos es importante tratarlos de visualizar, tratarlos de ver para poder saber en algún momento si nuestro paciente se va a complicar, no se va a complicar, o si el paciente va a evacuar o le va a dar diarrea, pero va a depender mucho de estos que están acá, que son los que tenía el paciente. Y bueno, la tolerancia, pues va a depender de muchas cosas, no es tan sencilla la nutrición enteral, sí es más compleja, porque pues básicamente pues todo va a provocar que en algún momento pues tengamos un vaciamiento gástrico, la enfermedad de base, el estado nutricional, el descontrol hidroelectrolítico, los medicamentos, todo lo que hemos visto pues se resume en este artículo, ¿no? Y en este gráfico tan importante, todas las alteraciones enzimáticas, gastrointestinales que vamos a tener en los pacientes hospitalizados o en cualquier paciente que no esté hospitalizado, también en un paciente de la consulta externa con enfermedad crónica descompensada, vamos a encontrar básicamente no las alteraciones en una cuestión exponencial tan grande, pero sí
mala absorción o mala tolerancia en algunas fórmulas enterales. Y cuando nuestro paciente está en casa, pues también se va a malnutrir. Las principales causas es un mal asesoramiento. Los pacientes con COVID en casa también, cuando estuvo esta parte de los suplementos alimenticios, una mala suplementación, no se lleva de manera oportuna el seguimiento nutricional en casa, ¿vale? Y básicamente las recomendaciones, ¿cuáles son? Pues tómese eso y vemos cómo le va. Tómese eso y nos vemos en 15 días, en un mes. Y así se la puede pasar el paciente cambiando y esperando que lo que le den o los ajustes que le dieron empiecen a modificar, pero cuando ya pasó más tiempo, ya pasaron 2, 3 meses y no hubo una mejoría. Para eso hay que aterrizar de una manera puntual y los especialistas en nutrición clínica pues tendrían que hacer este trabajo, dar la orientación, la suplementación correcta para que el paciente en casa no se desnutra. Y realmente pues esos pacientes reingresan al hospital, ¿no? Como dicen las estadísticas, eh, el paciente que se va desnutrido y que no tiene una orientación en casa, pues tiene un porcentaje muy alto de que regresa al hospital. Otra de nuestros pacientes, siempre lo que yo les comento es el apego, es el éxito de todo es el apego, ¿no? El apego del paciente, cómo evacúa. Es una paciente con ileostomía, eh, fue operada, pero lesionó el estómago. Pues se dan cuenta, esa paciente también tomó suplementos alimenticios que no eran lo ideal, empezó a gastar muchísimo por el estómago, se lesionó la piel, es el color del que tenía del gasto del estómago, amarillo, amarillo, mala absorción de grasa básicamente. El suplemento que estaba tomando era el ideal para ella. Ya después del ajuste de la dieta, el ajuste del suplemento, vimos ya una mejoría en la parte de la piel, sigue irritado, pero no tanto, y una mejoría en el patrón de evacuación, ¿vale? Obviamente el conjunto con la parte de la dieta, junto con la parte del suplemento, pues mejora. Y hay que darle tiempo, porque no es algo que vaya a mejorar el tercer o cuarto día. Yo siempre les digo a los pacientes, va a tardar, si bien nos va en el quinto o séptimo día, vamos a ver apenas unos efectos importantes. Ya después del séptimo día para adelante vamos a empezar a tener ya los aportes y el cambio ya más específico. Entonces, el mal asesoramiento, el mal aporte de alguna fórmula, pues nos lleva a esto: lesiones en la piel, deshidratación. Esta paciente reingresó al hospital 4 o 5 veces por deshidratación. Ya posteriormente la vimos, ya llegó con nosotros y fue cuando ya ajustamos la dieta, ajustamos. Pero estos pacientes, básicamente el paciente desnutrido o el paciente con alguna enfermedad crónica, vamos a encontrar alteración de las papilas gustativas, atrofia en las papilas gustativas, cambios de sabores importantes. Los pacientes que tienen menos de 20 piezas dentarias también no van a tener una buena masticación, una buena digestión. Si tienen menos de 20 piezas dentarias, aunque el paciente lo más que pueda mastique, no va a haber una buena absorción de nutrientes. A este tipo de pacientes con alteración del gusto, disminución de las piezas dentarias, sí o sí habría que darles algún suplemento alimenticio, ¿no? Habría que tratarlo de suplementar. Y también se hizo un estudio en esa pacientita, la misma, que vimos de la ileostomía, y empezó a tener complicaciones en la percepción de sabor. Ya las cosas dulces ya se hicieron más exponenciales, ya lo dulce ya lo sentía mucho, muy dulce y le daba náuseas, le daba vómito, y es cuando dijo, ya no quiero, ya quiere otra proteína, quiere otro suplemento, porque ya no quiere de vainilla, ya no quiere de chocolate, porque en algún momento, y es el día a día también con los pacientes desnutridos, el sabor, básicamente el sabor, la consistencia, a leche, como muchas veces lo refieren, ¿no? Es que la dieta polimédica es lechita, y básicamente por esta consistencia de leche piensan que es lactosa o el mismo sabor es el que no les permite ya nutrirse, pero eso es por la misma enfermedad de base, la misma alteración. Entonces hizo una comparación de fórmulas poliméricas, de la paliatibilidad de los nutrientes en enfermedades, en los pacientes con enfermedad de Crohn, y básicamente de la atrofia de las papilas gustativas
y la percepción de los sabores, el sabor que más les permitía al paciente poder tener una buena suplementación por más de un mes, 2 meses, era un sabor neutro. Entonces, el sabor neutro es el sabor que más preferían porque el chocolate, la vainilla, muchas veces los sabores en un tiempo largo ya les empiezan a fastidiar, porque se empiezan a tener una aberración a esos sabores. Nuestro pacientito con ileostomía en la parte de arriba, ya en silla de ruedas, nuestra paciente ya con ileostomía que llegó en silla de ruedas con sus hijos, ya posteriormente ya bien nutrida, con un gasto menor, con la ileostomía ya bonita, sin la piel irritada, pues ya básicamente sin silla de ruedas, ya camina, ya hace su actividad diaria, ya va a trabajar. Y el agradecimiento, ¿no? Que básicamente el saber que el paciente mejora, el saber que el paciente va bien y que el ajuste de la dieta con la suplementación, podemos hacer muchísimo por eso, ¿eh? Podemos nosotros tener un cambio importante en los pacientes. Yo que les digo siempre, es con tiempo, no se me desespere porque muchas veces ya quieren ver cambios al segundo o tercer día, pero en la parte nutricional no lo vamos a ver así. Va a tardar 5 o 7 días en que mejore el paciente y tratar de ser el apego constante. Es cansado, es cansado en la parte que hay que estar con ellos. Si son pacientes a lo mejor con ileostomas de alto gasto, diarreas crónicas, que hay que estar en apego con ellos, la parte del éxito es estar el día, para que tengan un apego al tratamiento y las dudas, porque a algunos pacientes ya les da miedo hasta comer, ya les da miedo ya ingresar algún alimento más, porque a lo mejor anteriormente, hace 2 o 3 meses, les cayó mal o les provocó diarrea, pero esa adaptación intestinal puede mejorar. A los 3 o 4 meses empieza a haber una mejora en la adaptación intestinal y podemos ir ingresando alimentos poco a poco. Pero eso, ¿qué nos va a dar? El apego que tengamos al paciente. No lo podemos dejar olvidado, no lo podemos dejar la dieta, el suplemento y nos vemos en 2 meses, ¿no? Así no vamos a encontrar un éxito en la parte de los pacientes y que en algún momento pues, ellos puedan hacer su vida de manera normal. Bueno, muchas gracias. Por mi parte ha sido todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.